Hey, bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast aristotélico y ultrapolitológico este año 2024. Grabando desde la ciudad de Caracas les habla su anfitrión, creador y único presentador, Sebastián Cova, politólogo. Esto está siendo grabado la noche del viernes 23 de febrero. Así es, la noche de un viernes yo lo que estoy es grabando un podcast en vez de estar en la calle, no sé haciendo qué, pero en la calle. Bien, el capítulo de hoy pretende ser corto y en buena medida es una continuación, un adendum del capítulo de la semana pasada, el número 128, que se llamaba Cuidado con lo que deseas, las consecuencias de prohibir el aborto. En este capítulo simplemente voy a ofrecer más experiencias y más ejemplos empíricos de la tesis que presenté en el capítulo anterior. Entonces, si quieren entender del todo y completamente el capítulo que están por oír, yo recomiendo que si no lo han hecho todavía, pues vayan, pongan pausa, vayan al capítulo de la semana pasada, el capítulo número 128, y una vez que lo hayan oído, entonces regresan y terminan de escuchar este. Sin más preámbulos, paso a entrar en materia. Bien, por si de todas maneras no quisieron irse al otro capítulo o lo recuerdan y tal, y aún así, para la argumentación, les recuerdo que yo había dicho en dicho capítulo que desde que en 1973 se diese la famosa sentencia Roe contra Wade, que en efecto autorizaba el aborto a nivel federal en los Estados Unidos, desde entonces había comenzado un movimiento, lo que allá llaman grassroots, que en castellano sería un movimiento de base, es decir, organizado por la gente de a pie del común, desde ahí hacia arriba, para eventualmente revertir la sentencia Roe versus Wade, Roe contra Wade, que versus no significa contra en castellano, ni en el significado original del término, valga el comentario lingüístico. Bien, esa estrategia a largo plazo consistió en garantizar una mayoría conservadora que entendiese que el aborto era una afrenta contra las bases mismas de la sociedad y de la existencia como la conocemos, y que por tanto una prioridad era lograr que con dicha mayoría se consiguiese una mayoría legislativa que eventualmente fuese poco a poco nominando jueces y aprobando jueces a la Suprema Corte de Justicia para que, llegado el momento, revirtiesen la sentencia de enero del año 1973. Esa estrategia tomó 49 años y finalmente se cumplió en julio de 2022 a través de la sentencia Dobbs contra Organización por la Salud de Mujeres de Jackson. Jackson es una ciudad. Entiendo que debe ser en Mississippi esta ciudad de Jackson. Puede haber varias ciudades de Jackson, no sé cuál es. Esta creo que es la de Mississippi. Esa sentencia del año 2022 básicamente revirtió Roe versus Wade, que consiste simple y llanamente en devolver la decisión sobre si el aborto es legal o no a los estados. O sea, la situación como era hasta diciembre de 1972. Roe versus Wade lo que hizo fue federalizar el derecho al aborto a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Dobbs contra Organización por la Salud de las Mujeres de Jackson lo que hizo fue revertir eso, o sea, devolverle ese derecho a los estados. Como ya les había dicho, varios estados tenían leyes gatillos que prohibían automáticamente el aborto. Pero en varios estados se han llevado mociones a referéndum, y en todos esos 7 referéndums que ha habido hasta ahora, incluso en estados muy conservadores, se ha garantizado el derecho al aborto o se impidió que se prohibiese el derecho al aborto. Bueno, yo concluía diciendo que el hecho de que el Partido Republicano en algún punto se volviese el partido que ferozmente atacaba el derecho al aborto y se decía el defensor de la vida,
desde el embarazo, le estaba pasando factura porque resulta que en estos 50 años las mujeres han pasado, las mujeres y un porcentaje considerable de hombres, al final de cuentas una mayoría del país en los Estados Unidos, han visto en el derecho al aborto un derecho fundamental y consideran que sí, que no, una mujer no tiene que estar obligada a tener un hijo si no lo quiere. Y que eso todo indicaba que se iba a convertir en un cuchillo para la garganta de los cargos de elección popular republicanos, porque el país ya no era contrario al aborto, el país es mayoritariamente pro aborto, y los republicanos hicieron de una de sus columnas vertebrales ideológicas y programáticas centrales a partir de los años 80, y cada vez con más intensidad, el que eran el partido antiaborto. Como eso consistía no en pasar leyes que prohibiesen el aborto, sino simplemente en conseguir una mayoría conservadora en la Corte Suprema, que si eventualmente le llegaba el caso que pudiese revertir Roe contra Wade, entonces votase a favor de esa reversión. O sea, como era una promesa tan larga, es decir, no es elígeme a mí que el día de mañana yo prohíbo el aborto, no, sino era esta cosa tan engorrosa, tan eventual, tan hipotética. Era fácil prometer ser contra aborto y nunca tener que pagar el precio ni implementar una prohibición del aborto, porque era esta cosa no en segundo, sino en tercer grado, una eventualidad, una posibilidad. Entonces eso no tenía mayor precio para ello. Pero al mismo tiempo se complicó porque al tomar tal cantidad de décadas para que finalmente consiguieran esa meta, pues el país evolucionó y cambió muchísimo. Como prueba de todo esto, les presento el siguiente caso. Resulta que cuando yo grababa el capítulo la semana pasada, que lo grabé un sábado, no estaba consciente de que el día anterior, el viernes 16 de febrero de la semana pasada, había tenido lugar una sentencia de la Corte Suprema del Estado de Alabama. Recuerden que los Estados Unidos es un país federal, un estado federal, constituido por 50 estados. Cada estado tiene su propia constitución, establece su propia división de poderes y por tanto cada estado tiene su propio sistema de justicia con su propio sistema de cortes y eventualmente una Corte Suprema para cada estado. Al mismo tiempo, Alabama es uno de los estados más pobres, más rurales o menos urbanos, y eso hoy en día se traduce políticamente hablando en un estado republicano. Y como el Partido Republicano se ha vuelto cada vez más un partido sólidamente conservador, entonces se puede decir todo el tiempo lo mismo. O sea, es un estado muy pobre, muy atrasado, muy conservador, muy republicano. O sea, todas esas cosas se han vuelto sinónimos. En la actualidad, eso era impensable en los años 80, todavía tan cerca. Ni hablar en los 60. Ojo, Alabama ha sido un estado pobre casi toda su existencia. Pero cuando el país era eminentemente rural, todavía hasta mediados del siglo XX, bueno, a mediados del siglo XX el país no era eminentemente rural, pero todavía el componente rural era considerable. Alabama se veía como atrasadita, pero bueno, era un estado más de los que eran rurales. En el siglo XIX era un estado más común y corriente. Hoy en día, en esta sociedad postindustrial de la información, Alabama se ve como muy atrasado. Resulta que pese a eso, Alabama tiene 8 clínicas de reproducción asistida, de fertilización, para personas que no logran concebir hijos. De hecho, todos los estados de los Estados Unidos, con la excepción de uno solo, Wyoming, tienen al menos una clínica para ayudar a las parejas que tienen problemas de fertilización. Resulta que en una de estas clínicas de Alabama, una pareja que estaba procediendo con el proceso complicado de fertilización in vitro, recuerden que esto no es mi área de experticia, pero lo poco que sé y lo poco que averigüé para este podcast es que las dos formas más comunes de asistencia en la reproducción son fertilización asistida, que se desarrolla dentro del cuerpo de la mujer, y fertilización in vitro, que como su nombre da a entender, se realiza en un
vidrio, es decir, en un tubo de ensayo o en una cápsula de Petri. O sea, es extracorpórea, no es dentro del cuerpo de la mujer. Como este proceso es muy incierto y muy delicado y cualquier cosa puede salir mal, lo normal es que los especialistas en este tipo de fertilización no busquen sacar un solo óvulo de la mujer para fertilizarlo con un solo espermatozoide, porque pueden pasar muchas cosas que arruinen eso. Entonces, por lo general, sacan varios óvulos. Creo que más de 10 suelen sacar, 12, 15, una cosa así. Tratan de fertilizar varios y se quedan con el que finalmente se dé. Como ese que finalmente se dio hay que luego reinsertarlo en el cuerpo de la mujer, todavía pueden pasar muchas cosas. Entonces, esos otros óvulos fertilizados se guardan congelándolos. Por si el primero sale mal, se intenta con el segundo, y si sale mal todavía se intenta con el tercero, y así. Resulta que una clínica cometió un error y por accidente dañaron todos los óvulos fertilizados de una pareja. Un óvulo fertilizado tiene un término específico biológico que es cigoto. Un cigoto es ya un óvulo que fue, valga la redundancia, fertilizado, penetrado por un espermatozoide, y ya se han juntado al interior del mismo la carga genética del óvulo, que es solo la mitad de los cromosomas, con la carga genética del espermatozoide, que es la otra mitad. Bueno, resulta que se perdieron esos óvulos fertilizados. Tragedia, o sea, triste, qué lástima. Pero la pareja demandó a la clínica. Y como en Alabama, un estado súper conservador, hay leyes que prohíben el aborto, demandaron a la clínica sobre la base de esa ley, diciendo que la clínica había en la práctica cometido un aborto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto posible si la fertilización no había ocurrido? Si no había sido insertado el óvulo, o sea, no había comenzado a crecer, esto no es un aborto. Bueno, ¿qué pasa? Resulta y acontece que como tomó tantos años, 5 décadas, lograr revertir Roe vs. Wade, eso iba implicando radicalizar cada vez más el discurso. Y a principios de este siglo, capaz había gente que ya decía esto tan temprano como el año 73, pero no era masivo. Pero ya todos los proponentes de prohibir el aborto habían generalizado la idea de que la vida del feto, de la persona que no ha nacido, que no ha sido gestada, comenzaba no en el 8º mes, no en el 7º mes, no en el 6º mes, que son las categorías que ya establecía. Recuerden que, como expliqué en el capítulo anterior, el aborto que garantizaba Roe contra Wade era total y absoluto en el primer trimestre y luego en ciertas condiciones en el segundo trimestre. Como esto prohibía de hecho el aborto a partir de un tiempo, los radicales antiaborto dijeron, bueno, nada, la vida de este feto comienza no en el 6º mes, ni en el 5º, ni en el 4º, ni en el 3º, ni en el 2º, en el momento de la concepción. O sea, prácticamente horas después de que ha habido el acto sexual. Y de que, por tanto, ha viajado, no sé cuánto toma, biológicamente hablando, ir desde el útero de la mujer, desde la vagina, perdón, de la mujer hasta el útero, y fertilizar. Además, tengo entendido que, de hecho, biológicamente hablando, el óvulo fertilizado, el cigoto, no se considera que ha empezado el proceso de gestación hasta que ese cigoto no baja hasta la parte más baja del útero, que tiene cierta longitud, se posiciona en una de las paredes y se crea toda una red de tejido que junta en la pared del útero con dicho cigoto. Eso puede tomar hasta 3 días. De hecho, eso es lo que permite que la pastilla anticonceptiva del día después no sea considerada una pastilla abortiva. Porque lo que está impidiendo es eso, que el óvulo fertilizado se coloque en las paredes del útero. Pero para estos radicales antiabortos, la pastilla del día después es abortiva. Y ya desde el mismo momento de la eyaculación prácticamente hay un
hay vida ahí. Bueno, desde que uno de esos espermatozoides eyaculados entra a través de las paredes del óvulo. Por tanto, todos esos cigotos que estaban guardados en la clínica eran, de hecho, seres humanos, de acuerdo con este criterio. Eso tiene sentido si tú crees eso. Pero resulta que esto complica mucho las cosas, porque entonces piénselo, ¿qué quiere decir una persona que esté embarazada desde hace 2 días y no lo sepa y va a viajar, si no lleva el pasaporte de ese óvulo fertilizado, está cometiendo tráfico de personas? ¿Qué quiere decir eso, no? Y bueno, aquí vemos, o sea, esta pregunta hipotética, que era un caso extremo que se usaba en los debates políticos, resulta que la Corte Suprema de Alabama la puso en práctica al decir, bueno, nada, resulta que ese óvulo que ni siquiera estaba dentro del cuerpo de la mujer, ahí se cometieron, yo qué sé, 10, 15 asesinatos. Y por tanto, por las leyes de Alabama, esa clínica de fertilización in vitro tiene ahora que lidiar con cargos penales. Resultado, de las 8 clínicas que hay en Alabama, ya 3 en el transcurso de esta semana detuvieron todo tipo de procesos in vitro mientras analizan la situación. Porque ¿qué pasa? Esto encarece los procesos porque va a obligar entonces a las clínicas a guardar esos óvulos fertilizados por ¿cuánto tiempo? Normalmente, una vez que la pareja logra quedar embarazada, bueno, la mujer logra quedar embarazada, los óvulos se destruyen. Ahora no podría, o sea, ahora esa persona que tuvo un hijo in vitro y ya el hijo tiene 15 años, pues 15 años después tienen que seguir esos óvulos, estar guardados todavía porque la ley de Alabama dice que son personas. Entonces, por supuesto, y eso encarece el precio, eso obstaculiza los procesos. Entonces, bueno, el resultado es que ya 3 clínicas congelaron todo tipo, valga el uso de la palabra, congelaron toda decisión de trabajo in vitro. Y bueno, complica. Y el resultado es que toda esta semana, un montón de grandes y importantes líderes republicanos, no comentaristas en programas de opinión que son los que hice la referencia la semana pasada, no, estoy hablando del gobernador de Georgia, del gobernador de Kentucky, el de Oklahoma, representantes republicanos todos, de New York, el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, que además es un republicano pro-choice, es decir, es pro-aborto. Cosa rara, un avis raris en partido republicano. Eso es porque es de New Hampshire, y New Hampshire es bastante liberal. Pues bien, todas estas personalidades a las que he hecho referencia se han distanciado de la decisión de Alabama, hablando en contra de la misma, muchos de ellos, y en el mejorcito de los casos, evitando el tema descaradamente. Entre ellos, ¿quién? Donald Trump ha evitado hablar del tema por una semana. Por supuesto, los demócratas han aprovechado la oportunidad para tirarle con todos los republicanos, para sacar mensajes diciendo que esto es lo que va a pasar en todo el país si los republicanos logran una mayoría en los estados, en el Congreso, y si retoman la Casa Blanca. La situación de Alabama va a ser la de todo el país, es lo que andan diciendo. Y la prueba de que es una estrategia efectiva es cómo los republicanos le están huyendo a la decisión. Tienen una semana evadiendo el tema, o 2 hablando en contra de la decisión de la Corte Suprema de Alabama, diciendo que esto es injusto con las parejas que no logran concebir, que ahora va a encarecer los procesos, que la gente de Alabama se va a quedar sin poder recurrir a la fertilización in vitro, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que esto incluso pudiese llegar eventualmente hasta la Corte Suprema de Justicia del país, diciendo que bueno, que la decisión de Alabama estaría violando el principio de debido proceso establecido por la enmienda número 14 de 1868 y cosas así. Bueno, está por verse. Lo cierto es que esto le ha servido en bandeja de plata al campo demócrata, por un lado, porque les ha abierto una línea de ataque que se ve que es un punto débil en el Partido Republicano después de haber pasado 50 años diciéndose el partido pro vida, en un país que poco a poco, pero inexorablemente, se fue volviendo un país que ve en el aborto una herramienta y un derecho básico al que tiene toda mujer derecho. Oh, sorpresa. Entonces, bueno,
así están las cosas. Incluso estaba leyendo ahorita un artículo del Washington Post que me hizo llegar Guillermo, que no sé si era el gobernador de Illinois, que es demócrata, estaba proponiendo pasar en todos los estados, recoger firmas para proponer en todos los estados referendas para garantizar el derecho al aborto. Esto es una estrategia que me recuerda a la que en 2004 diseñó el comando de campaña de George Bush, liderado por entonces un operador político, perdón, bastante sagaz, bien ratica y coño madre, llamado Karl Rove, que para entonces era visto como un extremo dentro del Partido Republicano y hoy en día pareciera ser un moderado. No es una persona con fuertes raigambres o firmeza ideológica. Es simplemente un gran operador político que lo que le gusta es ganar. Que no quiere decir que no tenga sus principios, ¿no? Pero digo que no se va a casar con una ideología si siente que eso le va a traer una derrota. Pero en el año 2004, él detectó que los evangélicos eran poco proclives a ir a votar. Entonces, pero eran favorables a la presidencia, a un eventual triunfo de Bush, que repitiese Bush en la presidencia. Entonces ellos propusieron en varios estados, creo que de hecho fueron 7, referendas a favor, o sea, referendos donde se preguntaba si estaban dispuestos los votantes de esos estados a que se legalizase el matrimonio igualitario o el matrimonio gay, se le otorgase el derecho a las parejas gay a casarse, sabiendo que en esos estados las mayorías conservadoras, en su mayoría evangélicos, iban a votar en contra. Pero ¿en qué consistía esta estrategia? Sabiendo que eso no tenía mayor vida. Eso lo diseñó Karl Rove para mover a los evangélicos hacia las urnas y que ya una vez estando ahí, ellos decidiesen votar por George Bush, porque George Bush iba a hacer campaña a favor de todas estas propuestas que prohibirían el derecho al matrimonio igualitario. ¿Cuánto? 20 años después, ahora los demócratas van a hacer algo parecido, van a proponer, bueno, no estoy diciendo que va a pasar, pero ya un político demócrata está proponiendo, vamos a poner en varios estados referendos para legalizar el aborto, para ver si movemos a la mayoría que está ahí, y como Biden está haciendo campaña pro aborto, bueno, ya la gente aproveche y vote a favor de Biden. Es decir, la misma estrategia de Karl Rove, mismo magnitud y misma dirección, estoy hablando como un físico, pero en sentido contrario. Esa es la definición de un vector. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita y es muy interesante ver cómo se están dando estas dinámicas en la política de los Estados Unidos, que es un goce como politólogo poder analizarla porque provee de tanto y es una democracia tan de base, tan rica, tan activa, con tantos aristas y tantos recovecos, que cómo no fascinarse con ella si a uno le gustan estos temas, por supuesto. Bien, seguiremos viendo cómo transcurre esto de aquí a noviembre, cuando son las elecciones. Créanlo que el tema va cada vez a tener más y más presencia en los medios y en el debate político en los Estados Unidos. Por cierto, estoy grabando esto, como les decía, la noche del viernes 23. Mañana sábado 24 es la primaria republicana del estado de Carolina del Sur. No he visto encuestas hasta este momento. Estuve leyendo ahorita largo rato los blogs y páginas de noticias que yo leo y no vi ninguna hasta ahora. De repente paré y 2 entradas más abajo estaban las encuestas. Pero hasta la última vez que vi encuestas parecía que Trump iba a ganar en Carolina del Sur, lo cual es un golpe para Nikki Haley porque ella es oriunda de Carolina del Sur y ella fue no solo oriunda de ahí, ella fue la gobernadora de ese estado, bastante popular, cargo que abandonó para ser la embajadora ante la ONU de la gestión de Trump, de la administración Trump. Entonces, bueno, si ella pierde ahí, va a ser un coñazo para su candidatura. Sin embargo, yo no creo que a menos que la derrota sea muy avasallante, yo no creo que se retire hasta el supermartes, que es el próximo 5 de marzo. Es decir, en 2 martes va a ser el supermartes, que recuerden, ya hay un capítulo sobre esto, pero es el día que se llama supermartes porque es el día donde muchos estados tienen sus primarias. Entonces ya el supermartes puede definir la elección, podría definir la elección.
Yo creo que ella va a tomar una decisión sobre la base de cómo es su desempeño en el supermartes. Si ella queda bien parada ahí, bueno, si gana mañana, olvídalo, va a seguir, obviamente. Si no gana mañana, va a seguir hasta el supermartes, es mi pronóstico. Y dependiendo de cómo quede parada en el supermartes, es que ella decidirá. Pero si sale muy mal parado, se retira ahí mismo. Ellos nunca se retiran, ellos suspenden la campaña. Pero eso es retirarse en la práctica. Pues bien, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Y me despido a continuación. Y ahora sí, la verdadera sección de despedida. Es aquí donde debo decir hasta la próxima. Bien, este capítulo bueno, sí, para mis estándares quedó bien corto, 25 minutos. Recuerden que este podcast se mantiene en parte no solo por mi fuerza de voluntad, pero que esa fuerza de voluntad tiene, bueno, requerimientos físicos. Tengo que estar vivo para poder seguir grabando esto. ¿Y cómo puedo garantizar que yo siga vivo? Pues con dinero. Y ustedes podrían ayudar a eso a través de sus donaciones. ¿Cómo donan? Pues aquí van a ver un enlace que los lleva a mi perfil de Patreon. Se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/peripatos. De todas maneras, allá abajo en la caja de información del capítulo van a ver un enlace que los lleva. Ahí pueden donar a partir de $1 mensual. Pueden donar mucho más, pero yo solamente les sugiero $1. Y digo sugiero porque no están obligados a pagar para escuchar. Pero se ve bonito si ustedes, además de escuchar, ayudan. También ayudan haciéndole llegar esto a aquellos que creen que les puede convenir, gustar, entretener o interesar. Ahora sí, hasta la próxima.